viene de el protestantismo según, ¿verdad?, Martín Lutero. Y en la clase pasada habíamos mostrado el mapa de cómo fue, ¿verdad?, que se dividieron y las iglesias se establecieron en el Puerto Rico. Después de eso, la Iglesia Católica continuaba. O sea, ese mapa lo que nos enseña es las diferentes denominaciones que se establecieron. Pero eso no quiere decir que la Iglesia Católica se fue. La Iglesia Católica continuaba y en eso estaba un capellán católico que se llama el padre Thomas Sherman del ejército americano en Puerto Rico. Informa que la religión en la isla estaba muerta. Los hombres son católicos de nombre, decía. Su catolicismo se reduce al bautismo, el casamiento y el entierro. Fuerte. Porque lo dice en el medio después del casamiento, lo que dice fue el entierro. Así que no sé si era que duraban poco o simplemente que no había nada en medio de ese espacio. O que utilizaban solamente la iglesia para cuando ocurría para ese tipo de acciones o cuando se morían, pues la iglesia era la que estaba para ejercer la ceremonia. La ceremonia. El capellán Sherman había sido comisionado por el mayor general John Broker para realizar un reconocimiento en la isla después de la guerra hispanoamericana. La Iglesia Católica en Puerto Rico había sido la única religión oficial del Estado, luego de casi 400 años. Era indiferente a la necesidad del pueblo, apoyando más la política colonial monárquica de España de su propia religión. En el 1910, la diócesis de Puerto Rico estaba compuesta de 78 parroquias, principalmente servidas por miembros de órganos religiosos, los lazaristas, los agustinos, los capuchinos y los dominicos de Orlando y los redentoristas de Baltimore, Maryland. Así que dentro de la iglesia hay como divisiones. Okay. Yo recuerdo, nena, mi abuela en un momento dado, que era católica, usó una bata y tenía un tejido con unas bolitas verdes. Bueno, la promesa. Sí. Ajá. Y los hábitos. Los hábitos, esos son los hábitos, de acuerdo al Pero color, era la promesa. No lo usó un tiempo. Sí, porque depende de cuánto sea la promesa. Hay unos que es por un tiempo, hay otras que es toda la vida. Fíjate que en San Juan, cuando tú vas, tú dices convento dominico, todavía hay. ¿Por qué? Porque ahí estaban las monjitas. En Humacao hay también un convento que hasta actualmente hay monjitas ahí. Para evitar, ¿verdad?, la confusión de esta gente, más tarde en el acuerdo encontraron que las iglesias cristianas y discípulos de Cristo, hermanos unidos en Cristo, y la Iglesia Cristiana de los Estados Unidos dividieron la isla. Ahí es que vemos la división del domingo pasado. En el 1905 se añaden otras iglesias, y de las iglesias que hablamos fue la episcopal, que es la iglesia de Estados Unidos. Se hizo responsable de las antiguas iglesias episcopales establecidas en Ponce y Vieques. La iglesia episcopal de Puerto Rico para el 2003 contaba con cerca de 48 congregaciones con 30,000 miembros bautizados. La diócesis opera con 5 escuelas, 3 hospitales, así como un número de ancianos, programas de vivienda, centros para la prevención de abuso físico y otros servicios sociales. De aquella época, del 1899 que llega al 2003, todo eso ha conseguido la iglesia. Tiene 30,000 miembros bautizados. A lo mejor nosotros no vemos que es nada, pero acuérdate que al haber una religión oficial que hacía todo, no había nadie más, al venir y formar escuelas y estar en los hospitales, eso para después, y eso que la iglesia católica se pusiera en jaque, ¿entiendes? Entonces, cuando
no fue la iglesia episcopal nada más, también llegó la bautista. Y la iglesia bautista, en el 2006, sentó una iglesia autónoma con aproximadamente 25,000 miembros activos, con varias misiones, varias empresas de servicio, educativas, 6 organizaciones y eclesiales afiliados. Así que la iglesia, ¿verdad? Podemos mirar que han estado, yo tengo 52 años, así que para mí es como que están dados, pero cuando miramos, o sea, ha avanzado muchos años para que ellas hayan obtenido, ¿verdad?, tantos miembros con tanto servicio y tanta representación dentro de lo que es, ¿verdad?, nuestras comunidades. La Iglesia de los Hermanos Unidos llega también, estos tienen denominaciones que se fusionaron con la Iglesia Congregacional Cristiana de los Estados Unidos. La Discípulos de Cristo llega y en el 2006 tiene 20,000 miembros. Quiere decir que cuando vemos el componente, ¿verdad?, según la cantidad, que hay gente que se expresa porque no los vemos aquí, pues no son cristianos, ¿no? Nosotros tenemos no sé cuántos miembros hay, ¿verdad?, en Puerto Rico en total, pero si cogemos los 30,000, los 20,000, los 20,000 de acá, así que de alguna manera en Puerto Rico todo el mundo conoce la palabra, o la mayoría. Hemos bajado, sí. Los metodistas. Sí. Pues entonces, si nos sigue sumando dentro de las distintas denominaciones, hay personas que aunque no se congreguen, conocen la palabra de Dios. Así que aquí está la iglesia metodista, dice que en el 2000 tenía una membresía de aproximadamente 11,000 personas. En el 2009. Digo, en el 2000. ¿Somos más en el 2024 o menos? No, menos. Acuérdate que a nivel, no solamente nosotros los metodistas, de eso han salido varios artículos, todas las iglesias están perdiendo membresía. Yo creo que cuando yo comencé la conferencia éramos 15,000. Llegó un momento y ya mira por dónde vamos. O sea, por eso es que hay que poner la mirada a qué es lo que está ocurriendo, porque no es nosotros nada más, a nivel de todas las denominaciones históricas, especialmente luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas, están perdiendo membresía. Claro, si vemos el otro foco, porque hay que preguntarnos entonces qué es lo que ocurre con religiones como el Islam, que van ganando, y otras tantas denominaciones que se mantienen estables, ni pierden ni ganan, pero están estables. Pero entonces tenemos que hacer una mirada, qué es lo que ocurre con el flujo de gente que se está yendo de nuestras denominaciones en términos generales. Eso es un punto. ¿Cómo se reproduce? ¿Perdón? Hasta cómo se reproduce. Exacto. Por eso, ¿entiendes? O sea que hay que ver, eso sería un buen punto para discutir, para ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que la gente busca, por qué la gente viene y se va, por qué no se queda. Una cuestión es que vengan, que haya personas, hermanos, hermanas, y otra es la retención. ¿Qué pasa con la retención en las iglesias? En términos generales. Y también hay que comparar que en algunos lugares es cultural. Por ejemplo, el pertenecer a una religión, vamos a llamarlo así, es cultural. Y como es cultural, siguen creciendo porque eso es parte de su cultura y van a crecer. No cuando tienen la oportunidad, Convicción. De poder tomar decisión, es diferente. ¿Verdad? Mi opinión, es difícil para las personas, pienso yo, quedarse, porque hay personas que pueden pensar que como es un escenario cristiano, es un espacio espiritual, todo es como de esa manera, y no pueden entender o no pueden pensar que al igual que en el hospital, cuando vamos al hospital, nosotros no vemos gente sana,
En el hospital hay gente con fiebre, gente con virus, Diferentes gente cosas. con diferentes cosas. Así que a las personas se les hace difícil pensar que en este espacio la gente está enferma también, y enferma del corazón, están lastimadas, están heridas, están así que cada una de nosotros tenemos un equipaje, una maleta, toda una estructura, dime ya. Toda una, ¿verdad? El contexto histórico que nos hace ser los seres humanos que somos ahora mismo, pues venimos y posiblemente a mí me molesten unas cosas y a otra gente le molesta. Entonces, cuando estamos toda esta diversidad aquí, chocamos. Entonces, ¿verdad? Yo escuchaba una muchacha que hizo un video y decía, estoy visitando iglesia para ver por dónde me quedo. Y me dio gracia porque yo dije, ¿dónde se queda y cómo? Baja que no le podía preguntar, pero quería preguntarle, ¿qué tiene que pasar en el momento que tú entres para que decidas quedarte? Porque no hay polvos mágicos, no hay un viento frío que te sopla, ¿verdad? Iglesia perfecta. Y ella decía que ella quería, ¿verdad?, experimentar eso en diferentes iglesias para tomar la decisión de quedarse. Y ahí Sí, una de las cosas que ha afectado más a las iglesias históricas es la iglesia independiente carismática, que usualmente se forma de una persona que un ministro o una ministra que estando en la iglesia litúrgica histórica decide abrir su propia iglesia, y eso ha ido Llenando. eso ha ido aportando a que el número de personas que van a las iglesias históricas disminuya, y también ha ido aportando a que hoy día el ser humano quiere que la iglesia se acople a ellos. Quieren que el pastor predique como yo quiero, que me diga lo que yo quiero, y si no me dicen lo que yo quiero, pues entonces este no es el lugar. Y eso es lo que te dice, que la espiritualidad de esta persona está trastocada y que no se basa en las escrituras. Punto. Porque una de las cosas que la escritura enseña es que si el Señor te plantó en un lugar es para que tú allí des fruto. Y vamos, van a pasar muchas cosas, pero dentro de todo la perseverancia es un mandato. sí, y tiene que ver con la madurez espiritual. O sea, la familia, nos enojamos. La familia de uno, papá, mamá, tío, primo. Imagínense cómo es con gente que no es, ¿verdad? Que somos una familia espiritual, pero no es nuestra familia. Y a la medida que no lo veamos de esa manera, no vamos a ser ni... No vamos a tener sentido de pertenencia, No ni vamos a poder tener quedarnos en sentido de un lugar. pertenencia, no vamos a tener empatía, no vamos a tener porque lo vamos a ver, pues esto lo hizo, y siempre pensamos en que tiene que ver con uno. Posiblemente alguien llegó y si no me saludó igual que me saludó el otro domingo, no tiene que ver conmigo. Posiblemente tiene que ver con la persona, viene ajorada, vamos, ir ahí hasta que no se sienta, no va a saludar y no va a dar un beso, porque ella viene desde que se baja con el bulto de las muchachas, esto, lo otro, y no tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver con su contexto. A la medida que no veamos eso, no vamos a dejar de buscar y no vamos a dejar de señalar a alguien por el trato o por cómo Ser nos más tolerante, relacionemos. más abierto. Sí. O sea, no pensar que todo lo cogemos personal, no me miró porque no me quiere mirar, no me habla porque no sé qué. Siempre estamos como que en eso, dime y direte. Y entonces venimos a adorar a Dios con todo lo que tenemos, ellos también, con todo lo que tienen, vamos a un punto, Con todo ¿verdad? lo que no Con todo tenemos. lo que tenemos, pues buscando el rostro del Señor, y vamos a ver, porque a fin y a la postre, nos guste o no, somos familia, con los pros y los contras que eso conlleva, y la palabra dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, no es si queremos, es que tenemos, dice la palabra, porque es un mandato. Yo tengo una amiga, estábamos hablando cosas, ¿verdad? Y ella me dice, lo que pasa es que tú tienes una experiencia, es mi única experiencia en la iglesia metodista. O sea, yo hice primera comunión, confirmación, me casé, el entierro no ha venido todavía. Pero todas esas las hice, ¿verdad? En la iglesia católica. Para los que llegaron ahora, explíquenla que es que... Porque cuando comenzó la división de Puerto Rico según las denominaciones, que lo vimos el domingo pasado,
pues se quedó la Iglesia Católica. Así que esta militar, que también era sacerdote, dice que la iglesia pues estaba muerta porque los católicos solamente hacían eso. Se bautizaban, se casaban y el entierro. Y no hacían nada más, ellos como iglesia. Así que por eso fue que traje, ¿verdad? Yo pues hice todas esas cosas hasta el matrimonio y nunca me había congregado en una iglesia. Así que hablando con ella, me dice, tu experiencia no te deja ver que todas son iguales. Pasa lo mismo. La gente se enoja, se va, se molesta, se enchisma, vuelve, está muchas otras iglesias. Es un ciclo. Y yo, ¿verdad? En mi cabeza mía no me voy a ir. O sea, después que yo he hecho... es como una relación, después que yo he hecho una relación, que ya yo conozco, que yo sé, volver a empezar. No, yo me quedo aquí y seguimos, ¿verdad? Con las arrugas y las verrugas de todos nosotros. Es más fácil trabajar con lo que tú conoces que con lo que no. Claro, porque es volver a empezar. Yo no sé si la gente lo ve, ¿verdad? De esa Pero eso manera. es cuando pero tú tienes sentido de pertenencia. es volver a Y empezar. tienes ese lazo, vas a seguir las ovejas Brincando. buscando otros pastos y se van a indigestar porque Sí. de que comen de otros lados se indigestan. Y tener la madurez, no hablo de madurez espiritual, de entender que los seres humanos somos diferentes. Y en las diferencias es que nos vamos a enriquecer. Si nos vamos a otro lugar, si alguien no me saluda aquí, tampoco me va a saludar allá, porque las personas somos iguales, tenemos las mismas situaciones, aunque nos llamemos diferentes. Y entonces, cuando no podemos entender eso y queremos moldear a todos en la cajita nuestra, a mi estilo, a mi forma, pues se nos hace más difícil permanecer en un lugar. Pasa, ¿verdad? Quizás hay generaciones que no aguantan en un trabajo, brincan y brincan, no porque este jefe me manda mucho, y cambian en un año. Como si nada. En un año han estado en 12 trabajos y tú dices, pero ¿cómo es que todos los jefes? Y eso pasa. Pero es las personalidades, los caracteres, la madurez de ver las cosas, de que somos seres humanos y en las relaciones siempre va a haber que diferencias, va a ser Situaciones. En que todas. hay que aprender a sobrellevar. Aquí. Aquí el pastor Ángel. Ajá. Quería decir que la iglesia no es una iglesia perfecta. Que hay gente que dice, esa iglesia, yo no voy a la iglesia porque ahí lo que hay un bonche de hipócritas. Y es verdad, somos hipócritas porque somos imperfectos. ¿Ves? Y te damos. Sí, hay que verlo. Para eso estamos aquí. Ellos no ven eso, nosotros estamos aquí porque estamos en el camino de la perfección. Amén. Eso. Queremos ser como Cristo, queremos ser perfectos como Cristo. A ver, pero Y- se van de las iglesias, pero a que no se van del mundo. Que se van de las iglesias, porque hay hipócritas, pero se van al mundo. Eso. Ajá. En el momento que uno entra ya se acabó la perfección. Sí. Aquí había, yo no sé si Nora se acuerda, pero yo lo recuerdo porque tuve la experiencia, la iglesia del Padre Miguel. Claro. Pues cuando yo tenía 13 años, donde yo vivía al frente, compraron ese garaje. Y yo iba a comprar dulce y la muchacha, chulísima, ella me atendía, ella me daba. Así que ella hizo este clic conmigo y ella me invita. Yo recuerdo cuando yo le dije a mí, voy para la iglesia, porque ella hizo ese trabajo de enseñarme otra cosa. Pues yo fui a la iglesia, en esa iglesia tú no te puedes vestir con ropa de acá. Que eso me impresionó mucho. A ti te hacen una vestidura, Una batola. una batuta. Blanca, Tenía ¿verdad? 13 años, Blanca. depende El nivel. del nivel. 13 años sí para mí era como wow, era como las películas, era como, ¿verdad? Y mi contexto, yo vengo del arte, ¿verdad? Ese es mi, así que era como un juego o dramatización. Ajá. Y mi mamá que cose, me dijo, yo te voy a coser esta bata, pero yo no sé, ¿para dónde tú vas? Yo quería ir y yo fui. Y es impresionante porque te sientan, eso queda Borinquen. Vía de Castro, Borinquen, colindando en un sitio de Campo.
alejado. Es hermosísimo. Tienes que entrar por invitación. O sea, no es solo que uno va. Tú vas porque alguien te lleve. Y ellos te sientan como en las películas. Hay una manta, como un cerro, la naturaleza, los árboles. O sea, te vuela. Yo recuerdo eso y yo digo, wow, ¿cómo estará ahora? Y cuando él llega, yo nunca lo había visto en persona, no sé cómo era cuando era sacerdote, porque el padre Miguel fue sacerdote de la Iglesia Católica y hizo una reforma. Él se protestó, así que él hizo, aparte, una comuna. Una comuna, era una comuna. Era una comuna y él la hizo. Y había monjas, habían discípulos, habían 12 discípulos, y cuando él apareció, él se había dejado una apariencia de Jesús. Él tenía su pelo largo, él tenía su barba, él tenía una bata blanca y era impresionante. O sea, Esos son sectas. sí, pero a lo que voy es que era impresionante, punto. Mi capacidad, y yo me imagino que la de la mayoría de las personas que habían nacido ahí, no podían ver más allá porque tú quedas impresionado. La voz, era una voz, bueno, era un hombre grande, un hombre alto, así que era un hombre que impresionaba, punto. Nada, el cuento corto, después de eso te hacen una entrevista y tienes que ir a los discípulos. Los discípulos en un sitio, una casa que ellos tienen, y tú hablas por no lo puedes ver. Habla. Yo bailaba para aquel momento, yo era bailarina. Y lo primero que me dijeron, que yo tenía el pelo, siempre lo tenía bien largo, que yo tenía que cortarme el pelo y dejar de bailar. Justo ahí yo dije, aquí no es. Aquí. Porque no, o sea, pero volvemos, tenía 13 años y yo decía, Esa fue la señal. sí, yo dije cortarme el pelo porque me voy a cortar. Entonces no te dan, no es como Sí, el porqué, alternativa, opciones. alternativa, en las casas no había televisores, todo se construía y se hacía allí. Las telas, después la comida, la alimentación, había pavos reales, animales. Recuerdo haber visto un burrito y yo quedé, o sea, yo quería. Había muchas cosas que me llamaban. Volvemos por mi contexto, o sea, muchas cosas. Teníamos una escuela, los estudiantes no podían ir a otra escuela, esa escuela era hasta cuarto año, estaba certificada. Así que eran muchas cosas. También era una comuna, pero tú cuando lo ves, Si no sabes eso en ese momento y te quedas impactado por lo que ves. ellos no tenían televisor en la casa. El lugar que designamos todos nosotros, pudiera ser la sala o el family, ellos no tenían como oración. Así que había muchas cosas que ahora yo de adulta digo, pues mira, bueno, estamos un poquito, ¿verdad? Después con el tiempo levantaron, hubo denuncias, no sé qué hay ahí ahora, hubo denuncias de abusos sexuales, hubo denuncias de pedofilia, hubo denuncias de todo, ¿ves? Lo mismo que pasó con Guyana, o sea, es que cuando son sectas y cosas muy misteriosas, muy encerradas, Sí, claro. que no son abiertas, pues pasan también, se da para que pasan muchas cosas. Después de eso, pues yo entendí que yo tenía 13 años y ahí es que a mí me invitan, ¿no? A mi mamá no me invitaron. Sí, Ni porque a tú eres gente más vulnerable. adulta. Exacto. Y yo entiendo que eso de la televisión y de que ellos controlan todo, obviamente es para que tú no te informes de nada de lo que hay afuera. Claro. Porque obviamente mientras más información tú tienes, más tú vas a preguntar. Sí. Y ellos te van controlando. Y la gente, adoctrinando. a veces hay gente muy inteligente cae en eso pues, por distintas razones. A ti te impresionó muchísimo, imagínate vestido de Jesús así tú con 13 años. Pero ellos te controlan porque un pueblo que no se educa, lo digo en lo secular y lo cristiano. Pero había gente profesional allí. Claro. No era gente que no estaba preparada. Exacto. Sí, pero en la psicología de la religión, esto es una clase y se estudia. Una de las cosas que dicen es que hay personalidades que, y si mira la tendencia, Padre Miguel estaba en la iglesia católica y de momento se sale, se hace un culto a la personalidad. Si te fijas, todo gira a la A él. personalidad de Sí, él. Pues a él. eso es una secta. Conmigo estudió una muchacha, cuando yo estudiaba bachiller de psicología, que esta comuna, yo le digo comuna, una comuna,
coarta. No puede ser. No hay control. Y tú tienes que elegir. ¿Cómo que esto? No, tú tienes el derecho a elegir, Pero ¿sí o no? Nos alegramos que no te cortaste el pelo. No, de eso pues después me lo corté, pero de aquel momento, y no te la dan, yo, por lo menos yo, ¿verdad? Y yo necesito, tú me dices, esto es blanco. ¿Por Ok, qué? ¿por qué es blanco? Ah, porque pues tiene Porque no puede ser negro, o sea, azul. necesito saber. No, porque sí, yo soy de las que yo busco, yo leo, yo déjame ver qué hay aquí. Y tengo varias Biblias, ¿verdad? Tengo. Porque yo busco, aquí, mire, aquí y aquí también. O sea, yo no me quedo con algo que una persona me diga porque sí, independientemente que es una persona que diga, no, porque yo tengo este cargo o yo tengo este Ajá. conocimiento. ¿Corta? Por eso pudiste salir de ahí. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Pues en resumen, en el siglo XX, la herencia de la Reforma Protestante se vio tanto en la continuación de la fragmentación y la aparición de nuevas denominaciones como un movimiento concertado hacia la reconciliación y el diálogo entre las diversas iglesias cristianas. Se supone que eso sea. Si la reforma es un proceso continuo dentro de la iglesia y actualmente existen discusiones y movimientos activos que buscan cambios significativos, especialmente en la iglesia católica. El concepto de reforma no se limita a la historia reforma protestante. Más bien la iglesia ha experimentado y se ha adaptado a cambios a lo largo de su historia, como la contrarreforma, que fue una respuesta interna a los desafíos de la reforma protestante. Una de las cosas que cambió la iglesia católica, yo no sé si hace 2 años o 3, que la mujer divorciada podía comulgar. Sí. Ese arreglo o ese cambio vino porque cuando vieron socialmente la cantidad de divorcios que había, pues yo pienso que dijeron, bueno, ¿y quién va a comulgar? La estaban dejando completamente fuera. Y entonces otra cosa era esa, no está comulgando, pues está divorciada. Porque entonces ya te marca el hecho de... Así que es una de las cosas que vino en ese cambio, ¿verdad? Y eso fue hace 3, 4 años. De hecho, en el colegio católico no aceptaban niños que fueran de padres divorciados. Eso te creo. Sí, pero eso se acabó ya, porque se iban a quedar sin niños. La contexto matrícula iba sí, Aquí la y mujer son las jefas de entonces familia. ya, pues abrieron y vamos todos, los niños con 2 papás y los niños con mamá o con papá. Pero sí, Recientemente el nuevo Papa emitió un dicasterio donde establece y aclara el rol de María. así, eso es otra de las... Eso es bien Muy importante. Sí, eso fue hace como un mes. Que nos iba a ser corredentora. Sí. Eso es Sí, importantísimo, sí. un cambio radical Pero completamente. eso no le han dado mucho foro. Bueno, Adiós. Porque yo lo, Adiós. sí, yo lo leí, pero era porque tengo una página de noticias mundiales y salió. Y en Pero no primera es que lo hora- han... En primera hora lo postearon y también entrevistaron a un sacerdote y el sacerdote dijo, sí, eso lo dijo, pero pues no podemos decir mucho porque la gente se va a molestar porque hay gente eso para- que Sensible. son bien marianos y entonces eso puede traer conflicto y división en la iglesia. Tiene que decidirse porque si ya lo dijeron, tiene que entonces volvemos. Pero es que eso ponerlo. siempre fue así porque es una nota aclaratoria. Sí. Es lo que él pidió fue una nota aclaratoria. Exacto. Pero volvemos a lo mismo, si leyeran, si fueran a la, ¿verdad? A la base, pudieran ver. El pueblo perece por falta de conocimiento. Volvemos otra vez. Y una vez una persona entró en un, ¿verdad? Porque a la gente le encanta cuando tú estás en la iglesia hacerte preguntas como raras para que tú Capciosa. Ajá, te emociones. Y yo, bueno, yo reconozco. Yo reconozco a María, yo reconozco a la valentía, yo reconozco lo que hizo, o sea, cómo. Pero ella no es. Ni ha hecho milagros, No, ni tiene ella fue la madre de poderes, Dios. ni Fue es una mujer escogida, y intercesora. para haber sido escogida tenía que ser la mujer. O sea, no Ni era. ascendió a los cielos como dicen que Claro. no hace nada de eso. Pero eso es parte de una reforma que no está
constituida como la que tuvimos, sino que está dentro de los procesos durante los años, cosas que la gente, ¿verdad? El domingo pasado habíamos hablado de qué cosas si nosotros fuéramos reformistas, qué cosas cambiaríamos. Pues hay gente que ha hecho ese tipo de arreglo. La reforma, me quedé aquí, sí, es un proceso continuo dentro de la iglesia y actualmente existen discusiones y movimientos activos que buscan cambios significativos, especialmente en la iglesia católica. El concepto y la respuesta interna a los desafíos de la reforma protestante, discusiones y refuerzos de las reformas actuales, iniciativas del Papa. El Papa Francisco impulsó varias reformas destinadas a modernizar la Iglesia Católica, abordando la transparencia financiera, la redención de cuentas en casos de abuso sexual y una mayor apertura discursiva hacia grupos marginados, aunque con cambios doctrinales limitados. Ese fue, ¿verdad?, el Papa Francisco. Ahí, cuando estaba, se dio por, bueno, hacía como casi 600 años que no se daba que hubiera dos papas vivos con el puesto, uno emérito y otro en la posición, porque pasó con Benedicto XVI y Francisco. Cuando Benedicto sale es porque había situaciones con su secretario, tesorero, Paolo, y es por eso que él sale del papado y entonces eligen a Francisco. Por eso es que Francisco hace esa reforma, que no me vaya a pasar lo que le pasó, y cogió otro secretario, pero está, porque sacaron a Benedicto y a Paolo. O sea, que eso es una situación de dinero, de finanzas, que ocurrió, y por eso es que entonces él es enfático, ¿verdad? El Francisco, para que no pasara lo que había pasado anteriormente y que hubiera más transparencia e integridad en cuanto a las finanzas de la Iglesia Católica. Y hay una cosa, ¿verdad?, que no sé si lo pueda explicar, pero no puedo entender. Si yo como sacerdote yo cometo un crimen en la ley establecida del Estado, ¿por qué me tiene que juzgar un tribunal eclesiástico? Acuérdate que el Vaticano es una ciudad. Ellos tienen eso aparte y Pero ellos entonces tienen... lo mueven. El sacerdote es aquí, cometió atrocidades, pues lo voy a sacar. Y si nosotros nos encargamos, no se preocupe, y lo ponen en Timbuktu, en otra iglesia y nadie sabe. Entonces, a menos que no haya, como si ha pasado, acusaciones que vienen de una persona que lo acusó criminalmente, porque ese es el problema, no es que tú lo digas y como se queda en la nada, pues ¿qué hace? El tribunal eclesiástico. Pero cuando tú radicas una denuncia criminal, ya ahí interfiere, que es lo que ha pasado en muchas ocasiones, y ahí lo sacan muchas veces, ¿no? Lo mueven, lo ponen bajo perfil. sí, porque si es un pastor de cualquier otra denominación, no hay un minuto de break, y eso o sea, no lo van a coger y decir, ay, sí, no te preocupes, que yo lo voy a coger y yo lo voy a... No, pues entonces, ¿por qué? El Papa es el máximo. Bueno, pues debería. No entiendo igual. Debería ser juzgado. Ahora tiene como- su poder. Exacto. Temas de debate dentro de la iglesia actual giran en torno a cuestiones como la ordenanza de mujeres al celibato clerical, la forma de abordar los casos de abuso sexual, que es lo que estábamos hablando, y la inclusión de la comunidad LGBTQ+, y la distribución del poder dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso ha sido tema de ¿Y será? varios años, si se casan, si no se casan, si la iglesia, qué lo hace, quién no. O sea, eso han tratado. Debatible, es debatible. ¿Verdad? Ahí no sabemos, porque yo ahora mismo conozco gente que se ha casado y dice que es por la iglesia. No sé si realmente lo hicieron por la iglesia o fue que alguien de verdad que no, porque no es. Bueno, hay gente, hay ahora mismo abogados que pueden casar en los tribunales, que es el matrimonio civil, que es el que en realidad El que va. verdadero, se reconoce. Y entonces, pues yo que trabajo en un tribunal, pues diariamente tú puedes ver personas del mismo sexo casándose. O sea, eso es algo ya normal y la ley lo aprueba. O sea, está en ley, están en ley. Escándalos de abuso sexual y la disminución de la asistencia de la iglesia en algunas regiones han generado una presión considerable tanto desde dentro de la iglesia, teólogos y grupos laicos, como desde la sociedad civil, para que la institución asuma responsabilidad y se reforme. Recientemente se han aprobado proyectos y procesos de varios años
para considerar reformas futuras, lo que indica un reconocimiento oficial de las necesidades de cambio en ciertas áreas. En resumen, la posibilidad y la realidad en la forma están presentes, aunque el ritmo y el alcance de los cambios son objeto de debate y resistencia interna. O sea, por eso Iraida decía, lo de María, que no puede decir abiertamente, porque dentro de la misma iglesia, aunque el Papa lo haya dicho, ¿verdad? Tienen problemas entre ellos mismos, el debate. Conflicto, sí. Y yo asistí a una actividad y entonces de la Iglesia Católica, y entonces hicieron toda la misa, y entonces cuando terminó todo, ¿verdad? Yo lo encontré todo y decía, hoy como que esto lo han cambiado, como que hay un ambiente diferente. Y entonces cuando ya según había terminado dijo, bueno, pues ahora vamos a hacer unos rezos para cumplir con lo establecido, que aunque yo no estoy de acuerdo. Sí. Y entonces hizo unos rezos que son con María, y yo dije, y él lo está diciendo, lo está expresando, que él no está de acuerdo. Está protestando. Ajá, Pero lo tiene que hacer. pero lo tenía que Por hacer. obligación. Porque si no, se tiene que ir. La legalización, que lo hablamos ahora mismo, del matrimonio homosexual en la iglesia, no representa una reforma que le equipare al matrimonio tradicional. En el 2023, el Papa Francisco permitió que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo, pero bajo estrictas condiciones. Estas bendiciones no son parte de un rito litúrgico y no deben confundirse con el sacramento del matrimonio, el cual la Iglesia Católica sigue considerando exclusivo para hombre y mujer. Esta decisión representa una apertura pastoral y no una aprobación del matrimonio igualitario. Bendición y no matrimonio, la principal reforma de la autorización para que sacerdotes puedan dar una bendición, informar a parejas del mismo sexo como individuos, buscan la gracia de Dios. Así que no se les niega la bendición, pero el rito litúrgico no lo pueden tener. Las bendiciones no pueden realizarse como parte de un ritual o celebración oficial dentro de la iglesia y no se equipara al matrimonio. El Papa Francisco ha mantenido una postura más compasiva, pero las bendiciones no cambian la doctrina oficial de la iglesia sobre el matrimonio. Las decisiones han generado debates internos con algunos críticos que se oponen a la apertura por considerar que no es un matrimonio legítimo y que podrían invalidar la doctrina de la iglesia. Esta decisión es un cambio significativo respecto a la prohibición del 2021 y se enmarca en una tendencia más amplia a la apertura hacia las personas LGBTQ+ dentro de la Iglesia Católica. Después de la reforma, ¿verdad? Y a través de los años hemos visto que pueden venir más cosas. Dentro de 10 años a lo mejor, pues sí los incluyen. O menos, porque tú estás O menos, o le rápido. quitan la bendición, no sabemos. Así que, ¿verdad? El tema ahora más, aparte de ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia metodista con respecto a eso? eso el pastor no lo dice. Asustado. Porque yo he leído en los Estados Unidos, tú sabes lo de aquí. La iglesia metodista en el año 1900, la iglesia metodista de Puerto Rico en el año 1993 hizo una asamblea y votó para que la iglesia metodista de Puerto Rico sea autónoma, no Estado Libre Asociado, no colonia, totalmente independiente. Entonces, las decisiones que Estados Unidos, Norteamérica en este caso, toma, la Iglesia Metodista Unida de Norteamérica toma, repercuten bajo su gobierno. su gobierno y su denominación. Ellos sí aprobaron, lo del casamiento lo habían aprobado hace rato. Yo, Gary Carabino, que soy celebrante
una idea totalmente real. El pastor Ángel Hernández fue parte de muchos años de la iglesia metodista, pastor, hermano, repito. En Puerto Rico, ellos, incluso cuando eso salió, aquí se compartió una carta, se leyó públicamente sobre ese tema, ¿verdad? Y aclarando que Puerto Rico, pues no somos ninguna atención sobre ese tema. Y lo que ocurrió allá, como se dividió la iglesia, que ahí está la iglesia global, Claro. que se fue, la iglesia conservadora, se divide y se quedaron entonces. Y ojo, ese era el único tema, hay muchos otros temas, o sea que este es el tema que escuchamos. Exacto. No, que ya contestaste. Si después quieren hablar, podemos mirar la parte de la disciplina. Tenemos un libro de ley y orden que estructura o, en este caso, determina que la iglesia metodista de Puerto Rico hoy decide. Nuestra iglesia, cada una de las iglesias metodistas de Puerto Rico tiene unos representantes. Son unos delegados. Hay delegados ministeriales, yo soy un delegado ministerial, la hermana Nora es una delegada ministerial. Y hay delegados laicos, que en este caso está, creo que Nora Alejandra, está Feira y Miguel. Son los tres delegados laicos que nosotros tenemos. Y esas personas, cuando van a las asambleas de las conferencias generales, que eso es cada 100 años, nosotros vamos a tener la próxima conferencia general en el año 2028, si este tema se propone, se hace una resolución sobre este tema, esa, entre muchas otras personas, tienen que hacer una votación. Así que si se decide algo en la iglesia metodista de Puerto Rico es porque los representantes que la iglesia local pidió para ese espacio votaron. ¿Ves? Pero ¿qué nos dice la escritura concerniente a eso? Lo que pasa es que eso habría que hacer un estudio bíblico. Y entonces podemos debatir ese tema a profundidad y qué bueno que lo trae, porque para eso es este espacio. Así que Nora tiene una asignación, yo con mucho gusto la puedo trabajar, pero es necesario. Sí, me dice que debe haber sobre eso. Yo quería abundar en el libro de la disciplina de allá, de la Iglesia Metodista Unida, decía que las prácticas homosexuales son incompatibles con la iglesia. Lo dice claro el libro de la disciplina de allá. No sé qué dice el libro de la disciplina de acá. Tendría que... Si te lo cito al pie de la letra, ¿verdad? Yo creo que lo correcto es que podamos crear un espacio que hable sobre este tema. Es no saludable, porque yo puedo decir algo hoy y se puede malinterpretar, ¿verdad? Y no quiero que eso pase. Nancy va a decir algo. Sí, yo le iba a preguntar que usted dijo que los delegados votan, pero los delegados votan por su conciencia, por su opinión o por representación de la iglesia. Como son delegados que representan a la iglesia, lo correcto y lo ético es que ellos, cuando toman una determinación, sea una representación. Esa persona representa la idea de la iglesia. La idea de la iglesia. Sí, ¿qué piensa la iglesia? Nosotros sabemos, uno va el perfil de la comunidad. Yo lo puedo, obviamente esto es algo que uno toma tiempo, por eso uno pone ahí un nuevo miembro, uno pone un feligrés, un líder que tiene años de la iglesia para conocer el perfil. Cuando traiga una determinación, una votación, debe ser no su opinión, no debe ser su opinión, debe ser la opinión de la comunidad. Gracias a Mario por traer el punto y qué bueno que preguntan y que se hablen para dialogar sobre este tema. Así que ahora, vuelve el calendario. Bueno, vamos a cerrar, nos queda el último domingo y el último domingo tenemos una dinámica diferente, así que todo el que haya venido los demás días vamos a tener una dinámica de preguntas, así que los exhorto que estén a las 9 para la parte de oración y a las 10 la clase. Dime Luis, ¿qué ibas a decir? Yo tengo, perdona, ¿verdad? Basado en lo que ha dicho la clase, yo tengo una duda. Ajá. Porque estábamos hablando ahorita, hace un rato atrás, de la cuestión de que si nos saludamos, no nos saludamos, si tenemos situaciones internas, pero a veces me pregunto, ¿sabes? En los mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no nos amamos a nosotros, a tu pueblo como a ti mismo, ¿cómo entonces podemos tener el corazón o el deseo de servir yendo a otro sitio si aquí tenemos una situación en la cual tenemos que trabajar? ¿Sabes? Son cosas bien difíciles que verdaderamente
cuando me pongo a leer la escritura, y si, ¿verdad? Vamos a poner que lo tengo como ejemplo, llego ante el Padre Celestial, ¿y qué me va a decir el Padre Celestial? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque si no cumpliste con los mandamientos que yo exigí, que es el segundo, que es amar a tu prójimo a ti mismo, ¿cómo? ¿Cómo entonces podemos estar haciendo otras cosas si verdaderamente en tu casa tienes un desorden? Entonces yo creo que debemos llevarnos eso para poder reflexionar. El orden empieza por la casa. Claro. Y el Antiguo Testamento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Nuevo Pacto dice, amar a tu prójimo como yo los he amado. Por ejemplo. Claro. Así que, o sea, es más fuerte. Deberíamos Sí, hay que reflexionar. y trabajar con eso. Sí, con lo que muchas veces damos, o sea, No damos podemos dar lo que no tenemos. de lo que no tenemos, no podemos dar de lo que no tenemos, o sea, Porque si no seríamos hipócritas. claro, Estamos. eso es así. La siguiente, vamos. Bueno, ya, nadie más nada, eso quedó lindo, pero bueno, pues que Dios les bendiga, nos vemos el domingo.